Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones del mismo. También nos puede apoyar con un like, hacernos un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy vamos a hablar de algo realmente importante. Yo le puse o lo tengo identificado como una pregunta. ¿Nos absorbe la técnica a los bailarines en general, de cualquier género que tratemos, o no nos absorbe la técnica? Fíjense que estamos hablando solamente de técnica, no estamos hablando de expresividad, solamente de técnica. Yo pienso que sin limitarnos en un género danzario específicamente, en los 4 géneros danzarios es muy importante entender que sí, la técnica absorbe mucho tiempo de lo que va a ser la preparación de un bailarín. Si nos vamos al folclore, ¿por qué? Porque es importante delimitar muy bien si es un zapateo, si es un movimiento brusco, si es un movimiento fuerte, si es un movimiento de pelvis, si tengo que hacer el movimiento ligado con un movimiento de cabeza y de hombros. Es decir, esa es la parte técnica de la parte folclórica. Si vamos al contemporáneo, lo mismo nos va a pasar. Si vamos al teatro musical, nos va a pasar otro tanto. Y si vamos a la danza clásica, igual. Siempre la técnica de realizar el movimiento nos va a llevar muchísimo tiempo y va a absorber el mismo, y nosotros vamos a pensar en determinados momentos de nuestra carrera que es sumamente necesario tener lo más depuradamente posible esa técnica. No quiere decir esto que tengamos que ser todos bailarines súper técnicos, ni que tengamos que ser todos súper limpios. No. Simple y llanamente que le prestamos muchísima atención a la parte técnica dentro de las clases de danza. ¿Por qué? Bueno, ahí sí podemos tener criterios divergentes, pienso yo. Unos porque estamos buscando siempre la excelencia del movimiento. Y para lograr la excelencia del movimiento hay que prestarle muchísima atención a la técnica. Ajá. 2, porque lo que muchas personas han visto como un divorcio entre la técnica y la parte expresiva de la danza, hay muchos que lo vemos como algo que no es un divorcio, sino que es una relación que se conjuga completamente. Cuando logramos realizar un movimiento de forma excelente, si el movimiento está bien utilizado en el momento idóneo por el creador, este movimiento va a expresar lo que buscamos dentro de una creación artística. Ahora, si es un movimiento que no tiene nada que ver con lo que el creador quiere expresar, entonces sí se ve un divorcio de la parte expresiva con la parte técnica. ¿Sí? No sé si me han entendido. Pero si se logra esa cohesión necesaria entre la creación artística, la excelencia del movimiento y todo lo que debe de acontecer alrededor, es decir, luces, vestuarios, sonidos, efectos, si todo eso se conjuga correctamente, cuando hagamos la técnica del movimiento excelente, estamos expresando lo que quiere el creador en el momento exacto. Y entonces no hay un divorcio entre la parte expresiva, que muchas veces cuando hablamos de expresión nos vamos exclusivamente a la parte superior del torso y a la cabeza y a los ojos y a la boca. Entonces decimos que estamos expresando a los brazos, por supuesto, y cuando hablamos de técnica entonces nos vamos a la parte inferior, que son las piernas, que es poner en peine, que es rotar la pierna, que es poner los brazos correctamente. No, todo eso se puede conjugar muy bien, y entonces realmente entendemos por qué nos obsesiona tanto la parte técnica dentro de cualquier género danzario. Yo pienso así, no quiere decir que usted
tenga que estar totalmente de acuerdo conmigo, no quiere decir que no exista la expresividad, pero está muy relacionada una cosa con la otra. Entienda esta parte. La técnica es lo que va a hacer posible que usted exprese al realizar un movimiento. No es hacer un cut-pie o no es patear el piso con los talones o con los dedos o hacer un doble movimiento de pateo en el piso o no es hacer una contracción. Es el momento en que se hace. Es como se logra la parte, diríamos, excelente o propicia en ese momento del movimiento, lo que va a hacer que el movimiento sea bien utilizado y sea visto no solamente como una cosa técnica, sino como un movimiento expresivo. ¿Sí? Ese es el momento en donde se puede decir que se conjuga realmente de forma idónea la parte técnica con la parte expresiva. Y entonces realmente nos damos cuenta de que el movimiento cumplió con su acometido, no solamente técnico, sino también expresivo. Por eso hay muchos conocedores de danza que hablan de circo, porque no es lo mismo hacer 5 piruetas por hacer 5 piruetas que hacer 5 piruetas en el momento propicio en que necesitas hacerlo y expresando junto con esa técnica lo que el creador artístico, coreógrafo, director, como usted quiera llamarlo, está buscando con esos 5 piruetas. Y dentro de esa música y con esa iluminación y con el vestuario que en ese momento usted tiene puesto. Entonces sí estamos conjugándolo todo y ahí entonces podemos hablar de que la técnica no solamente cumple con la técnica, sino que también se va y se cumple con un movimiento que da expresión corporal, donde realmente está todo justificado. Entonces no es un circo. Cuando usted hace un circo, pues podríamos hablarlo en otro momento, vemos un circo, disfrutamos del circo y nos da mucho gusto de que hayan bailarines que hagan esas grandes cosas, pero no se justifica nada. Y si vemos el circo, nos gusta mucho ver hacer 10 piruetas, pero no se entiende absolutamente nada porque no hay expresión dentro del movimiento. Hay excelencia del movimiento, pero no está conjugado en el momento propicio dentro de la creación. Y al no estar conjugado nada con nada, pues decimos que es un circo. Aspiro a que lo hayan entendido, no se ofenda a nadie, a mí me gusta el circo igual que le gusta a todo el mundo, pero me gusta el circo justificado, me gusta ver esa pléyade de figuras tanto masculinas como femeninas que hay en estos momentos, realizando esos movimientos de una forma excelente, pero con una justificación detrás, que es lo que nos va a dar que ese movimiento, aparte de realizarse técnicamente excelente, sea una técnica expresiva, que le dé la expresividad a esa técnica que se necesita para el momento. Yo pienso entonces, para resumir, que indiscutiblemente nos lleva muchísimo tiempo, nos obsesionamos muchísimo con la parte técnica dentro de los movimientos. Hay asignaturas complementarias que nos pueden ayudar muchísimo a realizar estos movimientos de forma expresiva. El caso más sencillo del mundo y que muchos conocen es las danzas de carácter. Nos dan esa explosión, ese más allá necesario para darle carácter, y perdonen la redundancia del término, darle carácter a determinados movimientos, por no decirle a todos los movimientos. Ese buscar un poco más es el que nos va a ayudar muchas veces a darle un toque de excelencia a un movimiento que muchos dirán, bueno, pero te contradices porque tú dices que buscar exactamente lo necesario. Sí, pero es que hay momentos en que lo necesario es un poco más allá. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar el nivel de expresión corporal que va a llegar a un espectador que no está en primera fila, que está quizás
en segundo balcón. Entonces todo esto es lo que da la técnica. Ese es el motivo por el cual es tan importante dedicarle mucho tiempo de nuestras vidas a la parte técnica, a esa parte que a veces se nos olvida comunicarles al alumno, que no es solamente el movimiento dentro de un salón de danza, sino justificárselo en la parte metodológica, explicarle para qué les va a servir. Aparte, por supuesto, de que si lo realizan de la forma idónea o de la forma en que se debe realizar, pues por supuesto no se va a lesionar, no va a tener dolencias en un futuro, etcétera, etcétera. Los va a ayudar muchísimo a lograr que ese movimiento técnico se vuelva un movimiento técnico expresivo que va a llegar a donde quiere el creador. También vamos a no dejarle la carga totalmente al bailarín y vamos a darle un poco de carga al coreógrafo, al director, al creador en general, que es muy importante que sepa cuándo es necesario un movimiento o cuándo no es necesario un movimiento. Aquí también tenemos que ver mucho la relación o el trabajo, vamos a llamarlo así, de equipo entre el creador y el ejecutante. Hay que explicarle qué es lo que se busca. No decirle haz tal movimiento y ya. No. Con este movimiento tú tienes que dar que eres el aire. Con este movimiento tú tienes que dar que eres una nube, que te llenas, que de pronto se nubla. No sé, darle imágenes y, como dijimos en otro programa, sensaciones, para que el movimiento pase de ser solamente o puramente técnico a ser técnico expresivo. Y entonces estamos cumpliendo realmente con la labor creativa, donde usamos los movimientos no solamente por la parte técnica que lo va a ubicar en determinado género danzario, sino con la parte expresiva, que es tan importante y tan necesaria para el espectador y para el público amante de ese género danzario en general, ¿no? Digo yo. Entonces hasta ahí el tema de hoy, espero que les haya gustado. Se puede hablar desde otro punto de vista también, podemos tocarlo desde otros aspectos de la técnica, pero creo que la imagen la logré al llamarle a los movimientos, que los movimientos no solamente son técnicos, sino que tienen que ser técnicos expresivos, todos los movimientos. ¿Y por qué? Por la forma en que va a concluirse ese movimiento. Eso nos va a ayudar muchísimo al alumno de danza y después, por supuesto, al artista danzario. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito, como cada día, a suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones de él. También nos puede apoyar con un like, hacernos un comentario, sugerirnos un tema o una buena crítica. Es muy necesaria también y será, aquí tienen oídos para todo tipo de crítica. Estamos viéndonos, nos vemos mañana.